Buenas tardes con todos ustedes, amigos. Gracias a Dios que podemos volver a tener una reunión como todos los sábados de 2 a 4 en Radio Pacífico. Y estamos en estas semanas hablando de Romanos 8, del pasaje de Romanos 8. Jorge nos está acompañando también. Pensamos que tenía un inconveniente, pero qué bueno, ya estamos todos juntos para poder compartir con ustedes. Y vamos de frente a la palabra de Dios, porque el título del programa es Trazando la Plomada. Que vamos a trazar la plomada y nos quedamos revisando el verso, este es el verso 20, no, el verso 15. Y el verso 15 nos dice algo muy interesante. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. De acá me gustaría rescatar dos palabras que son importantes: espíritu de esclavitud y estar en temor. Vemos aquí por la palabra que el temor viene de un espíritu, y es un espíritu que nos quiere esclavizar. ¿Nos quiere esclavizar a qué? A las cosas terrenales, nos quiere esclavizar a todo aquello que es separarnos de Dios. Y la contraparte dice a continuación en el mismo verso 15, sino que ustedes han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual dice, estamos clamando Abba Padre, que es Padre, Padre, ¿no? Entonces, acá podemos ver en contraparte un espíritu de esclavitud y por otro lado un espíritu de adopción. Y el espíritu que ha derramado Dios a favor de nosotros justamente a eso, de adoptarnos como hijos, de hacernos parte de su familia. Porque dice la palabra de Dios que estábamos separados de Él. Sin embargo, el enemigo pone un espíritu de esclavitud. Y no solamente los pone a los que no conocen a Dios, sino los pone a los creyentes, a nosotros mismos. Está buscando de poner un espíritu de esclavitud de tal manera que tengamos temor cada día en nuestras vidas, porque el temor automáticamente, pastor, creo que la relación directa del temor es falta de fe, ¿no es cierto? O disminución, no falta de fe, porque fe siempre hay, sino disminución de la fe, ¿no? Podríamos decir, relacionar. Sí, pero creo que aquí en el verso 15, cuando estás hablando, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. O sea, ese espíritu es esclavitud. O sea, no es que, o sea, tiene una naturaleza de esclavitud, ¿no? En donde ahora esa naturaleza de esclavitud que es ese espíritu va a producir temor. O sea, lo que la palabra dice, temor es lo que produce ese espíritu, ¿no? Ahora, la Biblia dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios y hemos salido de estar cautivos bajo el gobierno del diablo, que es ese espíritu de esclavitud, ¿no? Porque el diablo esclaviza, mientras que el Espíritu Santo nos libera, nos hace libres, y dice ahí en la parte B del verso 15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿no? Ahora, y es interesante que Él nos adopta, porque el problema muy serio de la raza humana es el problema de no tener una identidad paternal. O sea, y es ahí donde la gran mayoría de seres humanos, digamos, padece, y por eso que es fácil que nos convirtamos en esclavos, porque siempre estamos buscando un padre, una identidad, una relación con alguien superior a nosotros o que nos ha creado. Entonces, sobre la base de ello, Dios nos dice que nos ha adoptado, por el cual clamamos ahora, o sea, en esa adopción que hemos recibido, como producto de esa adopción, nosotros clamamos Abba Padre. Y tal vez sería importante entonces precisar o aclarar ahora una creencia que es muy popular, ¿no?, en nuestro medio, de que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y fíjense, acá Dios nos está diciendo que Él ha enviado un espíritu de adopción como hijos. Quiere decir que si nos ha adoptado como hijos, es que antes no éramos hijos. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Sí, George, dale. Hay que tener en cuenta también que, si bien es cierto, somos adoptados como hijos de Dios,
tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que siempre recordar que estamos en un envase que es esta naturaleza, que está ya contaminada, ¿no? Entonces, en el momento que yo tomo el control otra vez, voy a ver los efectos nuevamente de lo que yo ya he sido libre. Es importante recalcar esto porque nosotros, si nos vamos a la letra o somos acuciosos en el texto, da la impresión como que si el Espíritu Santo vino a ti y ya tú estás viviendo en el Espíritu, pues ya chao con el pecado, nunca más lo vas a ver. Y no es tanto así, ¿no? ¿Por qué no es así? Porque todavía estamos viviendo en un envase que está contaminado, o sea, este cuerpo está contaminado por el pecado. Y no es que no eres libre, sí eres libre, pero lo que hay que también tener en cuenta es que tú todavía eres el que toma las decisiones. Si tú dejas el control de ti mismo al Espíritu de Dios, vas a tener vida. Pero si tú dejas el control de tus decisiones al diablo o a la vieja naturaleza o a tus propios deseos, vas a tener muerte. Porque siempre va a estar ahí, nos va a acompañar hasta cuando nos vayamos de este mundo, la posibilidad de que volvamos a dar manifestaciones pecaminosas, y lo nuestro es, no, conversaba con alguien y me decía, yo le pido a Dios, decía yo, pues que me libre de esta tentación o de una adicción que tiene, ¿no? Y que yo le pido a Dios, pero le digo, ¿cuándo le pides a Dios? ¿Después o antes? Después. O sea, no le puedes pedir a Dios que te libre de una adicción después que ya lo practicaste. Tiene que ser antes, ¿no? Si yo ya veo, ya percibo, ya me doy cuenta, ya discierno, porque ahora ya no soy esclavo, ahora sí lo discierno que se viene algo. Entonces, discerniendo que se viene algo, yo libre, digo, Dios, ayúdame, Espíritu Santo, toma control de mí porque yo no puedo con esto. Inmediatamente el Espíritu toma control y no pasa nada. Pero si yo lo enfrento otra vez como lo solía enfrentar en mis fuerzas, con mis ganas de agradar a Dios y todo, siempre voy a perder. Porque el enemigo nos va en su terreno, en la carne, con esta naturaleza siempre va a ganar. Así que es necesario que lo tengamos bien en cuenta, porque si no, vamos a tener cristianos frustrados, entre los cuales estaba yo quería agradar a Dios y pensé que nunca más iba a pegar un craso error. No es así. Es que dentro de nosotros se mueven dos naturalezas ahora. La naturaleza que viene del Espíritu Santo y la pecaminosa. La pecaminosa tiene como aliado a este cuerpo que ya está contaminado y no va a cambiar, siempre va a ser igual. Entonces, si yo soy consciente de eso, siempre voy a pedir a Dios ayuda en los momentos en que me veo contra la pared o creo que puedo otra vez caer. No sé si quedó claro, pero espero haberlo podido Es explicar que bien. la idea no es pedirle ayuda a Dios, sino vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu significa es una vida diaria, ¿no? No, perdón, O sea, perdón. si yo voy a tomar una situación, Jorge, a ver, ¿qué cosa es vivir no me una vida acaba, espiritual, no? Pero, perdón, si ya terminaste, ahora déjame a mí contribuir con lo que no, ahora puedo contribuir. es una conversación. No, que termine Jorge, termina Jorge porque tenías una idea incompleta. Termínalo, por favor. No es pedirle ayuda a Dios, es pedirle que tome Él el control o vivir en el Espíritu, a eso me refería, es lo mismo. Ya, dale, pastor. Por eso, la idea aquí creo que es una situación la Biblia dice hacer morir las obras de la carne, dice la Biblia, ¿no? Y es algo que el programa anterior estábamos hablando de que tenemos que nosotros pensar, dice, tenemos que pensar, la palabra que usaste, César, no me la recuerdo ahorita cuando decías, ¿no? Esa palabra que decías que recalcaba la situación de creer que estamos muertos, aceptar que estamos muertos en Cristo Jesús. Considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Considérate muerto, es.
Entonces, esa palabra considérate muerto significa de que nosotros debemos de hacerlo para poder vivir en el espíritu. O sea, si Dios nos ha dado una nueva naturaleza, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir en el espíritu para poder disfrutar de esa nueva naturaleza. Ahora, ya sabemos la vieja naturaleza porque la hemos vivido, sabemos las consecuencias de esa vieja naturaleza. Lo que ahora tenemos que nosotros aprender es a vivir en esa nueva naturaleza. Y al vivir en esa nueva naturaleza es vivir en el espíritu. Ahora, Pablo mismo dijo, ¿no? Hacer morir las obras de la carne por medio del espíritu. O sea, no hay otra forma, como dijo Jorge, ¿no? En la propia voluntad del individuo es imposible hacer morir la voluntad de la carne. Es imposible, porque nuestras voluntades son muy deficientes. Por eso mismo dice la Biblia que en la carne está el pecado. Por eso que la idea claramente es que solo por medio del Espíritu Santo yo puedo hacer morir las obras de la carne. ¿Y Ahora, cómo yo voy a hacer morir las obras de la carne? Viviendo en el Espíritu día a día, ¿no? ahora, ¿cómo O sea, llevar no eso a la solamente práctica, ya? ¿Cómo no llevar eso a la solamente, práctica? no solamente debo pedirle a Dios cuando tengo el problema, no. Debo de vivir en el día a día de tal manera que tengo esa capacidad de relación con Dios, que cuando ya me va a suceder algo, yo lo discierno bien y lo puedo prácticamente mover con el Espíritu Santo porque estamos caminando juntos, ¿no? Hemos aprendido a vivir juntos. O sea, no es algo que voy a hacerlo de vez en cuando, no, vivir día a día, ¿no? O sea, hoy día vivo con el Señor desde que he amanecido hasta el momento que me voy a dormir. Y aún estando en el sueño, también estoy en el espíritu. Entonces, la idea es aprender a vivir en el espíritu. Porque si uno no aprende a vivir en el espíritu, entonces vamos a tener esos tumbos, esas subidas y esas bajadas en donde verdaderamente, como se ha dicho, nos va a frustrar, ¿no? Nos va a frustrar. A ver, ¿quieres decir algo, Jorge? A ver, Sí, con la idea no tanto de polemizar, sino de que los que escuchan puedan ser cada vez más claro, ¿no? Estamos hablando lo mismo, lo que pasa es que de diferentes formas. Por ejemplo, si yo tomo atención en lo que dice aprender a vivir en el espíritu, ya es cosa mía, o sea, yo soy el que está aprendiendo, yo con mi fuerza, con mi sabiduría, voy a aprender a vivir en el espíritu, y no es así, tiene que producirlo el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? El querer y el hacer es por el Señor, o sea, yo de mí, de Jorge Aranguri, no sale nada bueno, yo siempre he querido agradar a Dios, pero no he podido, ni tampoco Jorge Miranda ni César Bielis. Nunca lo van a poder por más buenas intenciones que tengan. Entonces, yo no puedo aprender a vivir en el espíritu porque mi carne no quiere eso. Si es que yo estoy sintiendo eso, o sea, que yo quiero agradar a Dios y quiero aprender a vivir en el espíritu, entonces ya no soy yo, es el Señor, es el querer y el hacer, porque Dios ya puso en mí, o sea, no es obra mía, no es que yo aprendo y digo, ya voy a aprender esto, sino que es obra de Dios al ver que le busco, que pone en mí ese deseo de agradarle a Dios, o lo que es mismo decir, a vivir en el espíritu. A ver, una de las características de este programa Trazando la Plomada, y algo que Dios nos ha puesto en el corazón y somos conscientes porque lo hemos conversado, es que buscamos no solamente de compartir la palabra de Dios, sino también de compartir la forma práctica de aplicarla en nuestra vida diaria. Porque la palabra de Dios no es una religión, no es algo para ciertos momentos, no es algo para cuando se congrega la iglesia, es algo de la vida práctica, la vida diaria. Y estamos hablando de algo que les confieso, yo he estado toda la semana meditando un solo pasaje y la verdad que todavía no lo he terminado de cuajar y ustedes ya lo han mencionado. Es ese pasaje que dice, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Lo voy a repetir porque no saben cuántas veces lo he repetido y me ha llevado a otros pasajes y otros pasajes buscando justamente la forma práctica de llevarlo a nuestras vidas, porque vivimos tiempos peligrosos, tiempos de mucha oposición, mucha tentación, es por todos lados, el mundo está desenfrenado. Entonces, si este verso de la palabra de Dios, que tiene que ver con todo lo que han dicho ustedes hasta el momento, no le encontramos la forma práctica de utilizarlo para nuestra vida, entonces nos estamos perdiendo de algo importante. Es si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vivirá. ¿Qué es lo que dice? Que las obras de la carne van a estar ahí primero, porque hay que hacerlas morir.
para hacer morir algo es que ahí está. Hay que hacerla morir. Entonces, como creo que Jorge dijo, nosotros no podemos hacer morir la obra de la carne. No podemos. Es lo primero que tenemos que tenerla clara. El ser humano no puede ir en contra de sí mismo porque es su propia naturaleza. Entonces tiene que acudir a la otra naturaleza, la naturaleza divina, si es que ha recibido el Espíritu de Dios. Porque si usted que nos oye no ha recibido el Espíritu de Dios, usted no puede aplicar esto que estamos hablando. Es imposible. Usted solamente tiene una naturaleza, la naturaleza humana, que está en su cuerpo le gobierna a usted con pasiones y deseos, para Dios está muerto. Entonces, todas estas cosas que Dios declara son aplicables a la vida de usted que nos escucha, porque usted no ha recibido la naturaleza divina, no ha recibido el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a otra vez. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vivirá. ¿Cómo se hace para que por medio del Espíritu podamos hacer morir las obras de la carne? Me vienen un par de ideas y ahí lo suelto para que ustedes pongan la suya y tratemos de encontrar algo práctico para los oyentes, ¿ya? Lo primero que yo percibo es el Espíritu de Dios. Cuando nosotros lo buscamos, nos va a hablar. El Espíritu de Dios no es mudo, el Espíritu de Dios habla. Entonces, si la voz del Espíritu de Dios nos entrenamos a escucharla, porque lo estamos escuchando continuamente, es como el caso de un niño que escuchó la voz de su padre sin verlo y rápidamente dijo, ese es mi papá. ¿Cómo sabía que era su papá si no lo vio? Escuchó su voz. ¿Y cómo reconoció su voz? Porque está cerca de su padre, porque hay una relación de intimidad con el padre. Entonces, si no tenemos una relación de intimidad con la persona del Espíritu Santo, no vamos a reconocer su voz y de repente la vamos a escuchar y vamos a pensar que somos nosotros mismos, no sé, cualquier cosa, pero no vamos a tener esa relación. Entonces, lo primero que tenemos que yo pienso es cultivar una relación íntima con el Espíritu de Dios para reconocer su voz y lo más importante, cuando reconozcamos su voz, nos dejemos guiar. Les doy un ejemplo práctico, ¿no? En la mañana estaba orando por un tema en particular que es complicado, ¿no? Y estaba un poco tenso, para ser sinceros, estaba un poco en ansiedad y de repente escucho la voz del Espíritu de Dios que me dice, no te preocupes, ya todo está hecho. En ese momento, yo tengo dos posiciones o dos acciones que puedo hacer, dos decisiones que tengo que tomar. O sigo en ansiedad preocupado y digo, sí, Dios, gracias porque tú te vas a encargar y no sé qué, y sigo en ansiedad. O en ese momento suelto todo, descanso porque le he creído y me dejo guiar por algo que va en contra de toda lógica, pero ya escuché la voz, ya escuché la voz. Entonces, una de ellas es intimidad con Dios y escuchar la voz. Y la otra, que quisiera soltar también, y espero que ustedes tengan otras varias, y la otra tiene que ver con que si yo continuamente estoy buscando a la persona del Espíritu Santo y me estoy dejando guiar, llega un momento, y ustedes también me van a validar eso, en que el Espíritu de Dios ya, como que ya es el continuo presente en nuestra vida, como que algo sucede con nosotros, cambia nuestro rostro, nuestra forma de pensar cambia. ¿Por qué? Porque esta presencia del Espíritu de Dios ya no es en ciertos momentos, se vuelve de alguna manera continua, ¿ya? Y sucede lo que dice la Escritura, sean llenos del Espíritu Santo. Y ya para terminar, para no hacerla tan larga, recuerdo que uno de los primeros momentos en la Escritura donde se habla de ser lleno del Espíritu Santo es en Hechos 1, en Hechos 2. Y yo me preguntaba, por esos hombres que estaban en el aposento alto, ¿se acuerdan que tenían miedo de los judíos, qué sé yo y qué sé cuántos? Sin embargo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo se les fue todo el temor y tenían un testimonio brutal. Y yo revisé Hechos 1, revisaba Hechos 1, revisaba Hechos 1, y de repente dije, Señor, ¿qué pasó en el aposento alto que llevó a esta gente a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y saben qué verso me saltó hacia la vista? Te voy a leer el verso específicamente, ¿ya? El verso 14 del capítulo 1 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Había una unidad de espíritu. El equipo estaba orando unánimes. Dice que perseveraban. Para mí la idea de perseverar es que tengo problemas, pero sigo adelante. Tengo oposición, pero sigo adelante. Tengo pensamientos en mi mente, pero sigo adelante. Para mí eso es perseverar. Y dice unánimes, quiere decir que todos estaban de un mismo pensamiento y de una misma alma en oración, y no solamente en oración y en ruego. Señor, lléname de tu espíritu. Señor, haz algún cambio a mí. Señor, ya no solamente no me lleves a pecar, no, sino Señor, llena este vaso de tal manera que cuando yo camine y ahora termine el programa y me voy a trabajar, algo has pasado en mí que ya me encamina en otra dirección. Entonces, hasta el momento, traigo a la mesa esas dos formas, de tal manera que podamos entender en la práctica ese verso que dice, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Ahora sí ustedes. Hay unas cosas que la palabra de Dios nos habla, y Jesús cuando le está hablando a sus discípulos le dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y nosotros tenemos que aprender, dice la Biblia, ¿no? Y aquí en el verso 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, si nosotros recién nos hemos convertido, de hecho que no es tan fácil, discernir la voz del espíritu, porque nunca en nuestra vida hemos tenido conciencia de la voz del espíritu, ni sabemos qué cosa es la voz del espíritu. Sabemos qué cosa es la carne, sabemos qué cosas son nuestros pensamientos, sabemos cuál es nuestra naturaleza, porque de acuerdo también a nuestro entrenamiento y formación, podemos prácticamente dilucidarla mejor. Pero la Biblia habla de que cuando uno recibe al Señor Jesucristo, hay etapas donde uno tiene que aprender a madurar, porque la Biblia dice de que mientras que el heredero es niño, necesita estar bajo tutores y cuidadores. Ahora, esos tutores y cuidadores entiendo yo que en primera instancia son nuestros pastores, nuestros diáconos, nuestros hermanos que nos ayudan a crecer en el Señor, a leer la Biblia, a orar, a ayunar, y que de una u otra manera visiblemente nos están enseñando algo que el Espíritu Santo nos enseña internamente, pero que no sabemos muy bien discernir, vuelvo a repetir, ¿no? Pero que a la medida de nuestra relación íntima, comunión con Él, empezamos a cumplir con lo que Pablo dijo, con lo que Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque yo entiendo que para que Pablo diga eso, ha tenido que pasar por una pequeña experiencia de tiempo con el Espíritu Santo para entenderlo, ¿no? Y también, como un hombre entendido en la ley, él fue instruido bajo Gamaliel, entonces conocía la ley, ¿no? Él era una persona muy entendida. Entonces, lo que yo observo es que cada uno de nosotros, y especialmente aquellos que recién se han convertido o han tomado la decisión de recibir a Jesucristo en su corazón hoy día, deben estar bajo tutores y cuidadores que el Espíritu Santo te va a colocar con el propósito de llevarte a ese crecimiento de escuchar la voz del Espíritu. Porque aquí el punto principal es depender del Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a llevar a todo el conocimiento pleno en la cual Dios nos ha hablado, en la cual tiene que ver con el evangelio del reino y que tiene que ver con los dones, los ministerios y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, y eso yo creo que es lo importantísimo, Vitita, ¿no? Comenzar en esa línea de pensamiento de comunión con el Espíritu. Hermanos, lamentablemente nos ha ganado la primera media hora, así sin querer queriendo. Así que tomamos un receso, amigos, ustedes que nos escuchan, siempre recordándoles que estamos en YouTube, Trazando la Plomada. Ahí nos pueden encontrar este programa y todos los pasados. Si usted no tuvo la oportunidad de escucharlos, por favor, ingrese, ahí busque, están por fecha. Y bueno, lo esperamos. Estamos regresando en unos momentos. Gracias. Hola, esto es Trazando la Plomada y estamos de regreso. Como todos los sábados de 2 a 3, estamos aprendiendo de la palabra de Dios, las cosas del Espíritu, en este caso con Romanos 8. De paso, un pasaje apasionante que mientras más lo escucho, entiendo siempre algo nuevo y siempre hay cosas importantísimas que ayudan a la iglesia y en este caso nosotros estamos aprendiendo también. Dijiste hacer morir las obras de la carne.
pero la palabra clave ahí es si por el Espíritu, no es que yo, nunca voy a ser yo, jamás, jamás. Si soy yo, entonces ya entró en mi carne. Y sabes que la carne también es religiosa. La carne también la pinta de espiritual. La carne también tiene apariencia de piedad. Y entonces eso pasa cuando nosotros tratamos de, con buenas intenciones, por supuesto, de dar la talla para vivir la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo, o sea, la persona del Espíritu Santo, viva su vida en mí. Ahora, esto es algo personal, ¿no? Como todos estamos compartiendo algo personal. Cuando el Espíritu Santo viene a Jorge Aranguri, no lo anula, o sea, toma sus vivencias, o sea, electrónica, tiene su familia, tal, sirve en la música, en la adoración, no lo saca esas cosas. Viene, toma el control y usa todo lo que yo tengo, pero ahora lo usa conforme a Dios, conforme Dios quiere. No es ya no es Jorgito tratando de agradar a Dios, sino que es la persona del Espíritu Santo tomando la vida de Jorge Aranguri, que le ha dicho de paso, Señor, toma control, yo no quiero guiar mi vida. Y el Espíritu Santo entra, se posesiona, y sabes una cosa, ya no puede la carne contra ti, porque ya no es Jorge. Por eso dice este pasaje, el querer y el hacer es por la buena voluntad de Dios. Ya no es mi voluntad, sino es la voluntad de Dios. Y entonces resulta que yo empiezo, al principio dijiste que ibas a un pasaje y ibas al otro. ¿Quién crees? ¿Crees que César Bielis hace eso? No. El Espíritu Santo, ante tu inquietud, te guía, busca acá, busca, y tú crees que eres tú, ¿no? Tú piensas que yo soy yo el que, entonces acá debe, y cuadra con este pasaje, y este pasaje lo aclara más. Claro, no, te das cuenta cómo el Espíritu de Dios te está guiando. Te está guiando. ¿Por qué? Porque tú voluntariamente, en pleno conocimiento, en plena conciencia, le has dicho, toma tú la dirección. Entonces, va a seguir siendo, por ejemplo, en el caso tuyo, sus obras, sus proyectos, igual, solamente que ahora ya está haciendo lo mismo, pero por el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando, como decía en algún momento, ya no va a ser que por ratos me hago vivo en el espíritu, como dijo Jorge un rato, ¿no? No, tiene razón, la vida en el espíritu no es por ratos. Pero sí tenemos que tener en cuenta que todavía vivimos en un cuerpo que está contaminado. Ahí está el espíritu, sí, pero también está la carne. Y en algunos momentos vamos a aunque no queramos, vamos a ofender a Dios. Y bueno, también hay pasaje que dice, aquel que no ha cometido pecado le salió mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces eso dice el apóstol Juan, ¿no? No dice como peca nomás, no sé, ya sigue nomás, no, o sea, Dios te va a perdonar, no, en ese sentido no. En el caso de que de repente pecaste, bueno, tenés abogado en Cristo para que abogue por ti en esta situación, considerando que todavía estamos en un envase contaminado, que no quiere decir que ya dijimos al Espíritu, hasta acá nomás, ahora vuelvo yo a tomar el control, ¿no? Sino que esa es una consecuencia de que vivimos todavía en una vieja naturaleza. Y que pienso que ¿cómo hago morir las obras de la carne? Cuando yo hago mi ingeniería, hago mi electrónica, dirijo mi familia, todo, ahora la palabra clave aquí es influenciado, ahí está, influenciado por el Espíritu Santo. Ya está, eso, porque ya no es mi obra, pero cuando yo soy influenciado, por ejemplo, ya no soy yo, alguien me está influenciando, para bien o para mal, estoy haciendo las otras que otro quiere que yo haga. En el caso, ¿no?, de los jóvenes, los adolescentes, por ejemplo, son muy influenciables. Entonces, ¿por qué se le dice eso? Porque el chico va a hacer cosas que él no quiere hacer, sino que el otro mayor o el otro amigo más despierto, más palomía, lo hace que vaya por donde él quiere, pero él no quiso, pero por ahí va, ¿no? Entonces, algo parecido a la influencia que ejerce el Espíritu Santo
va a hacer que yo viva en el Espíritu, porque ya no soy yo, esa influencia que viene del Espíritu, no es mía, es del Espíritu. Y por ejemplo, voy a hacer una mejor obra de ingeniería, voy a hacer mejores trabajos de electrónica, voy a preparar mejor mis prédicas, desde los talleres, las cosas que hago, lo voy a hacer influenciado por la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que creo para mí que es de esa manera hago morir las obras de la carne. En ese pasaje de Romanos 6 que se ha dicho hace un momento, considérate muerto al pecado y vivo para Dios. A continuación, el siguiente verso dice, no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Miren qué palabra usa el Espíritu de Dios. Dice, no gobierne, ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Entonces, por lo que yo leo ahí, George, no solamente es influencia, que es cierto, hay una influencia, sino hay algo más, es gobierno. Yo creo que por eso es que Dios dice que nos ha sacado del reino o del gobierno de las tinieblas y nos ha pasado al reino o al gobierno de la luz. Aquí hay un gobierno y lo que nos enseña la Escritura es que el ser humano fue creado originalmente para ser guiado por el Espíritu de Dios. El ser humano no tiene una forma de vida separada del Espíritu de Dios, y cuando el ser humano optó por escuchar otro espíritu extraño, se empezó a ser guiado y gobernado por el otro espíritu, y debemos tener claro algo para poder entender por qué operan estas cosas, es que el ser humano siempre es guiado por un espíritu, sea el de Dios o sea el que se opone a Dios. Y esto me lleva a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice, camina tu vida conforme al Espíritu de Dios, ¿ya? Que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? Si por el Espíritu haces morir sobre la carne. Pero ¿qué dice? La consecuencia de andar conforme al Espíritu de Dios es que no vas a satisfacer al otro espíritu que se llama el de la carne. Y esto tiene relación con Mateo 6, que dice, no se puede satisfacer a dos amos. Si atiendes a uno, lo rechazas al otro. Entonces, esta forma de que si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, tiene que ver con que dedicarse, enfocarse, Colosenses 3 dice, ¿no? Si tú has muerto y has resucitado, enfoca tu mirada, enfócate, pon tu mirada en las cosas de arriba. Enfócate en las cosas de arriba y no en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo todos estos pasajes? Que si nos enfocamos en las cosas de Dios, y otro pasaje, disculpen, pero me está llegando así pasajes como loco, Pedro dice, ¿no? Que la palabra de Dios abunde en tu mente, abunde. Entonces, si la palabra abunda acá en nuestra cabecita, no hay lugar pues a malos pensamientos, no hay lugar a los dardos de fuego del enemigo. Entonces, en la medida en que podamos ser inclinados, enfocados en las cosas de Dios, lo que va a pasar es que no hay lugar ya para el pecado, para la carne, para el enemigo y sus dardos de fuego. No va a haber lugar, no va a haber espacio. Entonces, el asunto es, amigo que nos escuchas, no luches contra el pecado. Métete con Dios y Dios se va a encargar de que ese pecado mengüe y se vaya. Y yo lo he vivido muchas veces. De repente vienen tentaciones y ¿qué hago? Agarro la palabra y la empiezo a decir en voz alta, la medito, veo la cruz de Cristo, como dijimos en otros programas, y lo que me doy cuenta es que en la medida que más te enfocas en las cosas de Dios, lo otro empieza a desaparecer, porque no nos olvidemos, lo que viene del enemigo es otro espíritu de esclavitud, espíritu de lascivia, espíritu de temor, ese espíritu. Entonces, contra un espíritu, llenémonos del Espíritu de Dios y ya no va a haber lugar para dos amos, como dice Mateo 6. Como estábamos hablando en el verso 16 del capítulo 8 de Romanos, dice, el Espíritu mismo da testimonio. Y todo lo que ha estado hablando aquí, refrendando con escritura César, ese es el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Ahora, es interesante en el verso 26 del mismo capítulo, el verso 27, aquí me estoy adelantando un poco a lo que estábamos hablando, pero tiene que ver con el asunto al respecto de la debilidad. Y dice el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, es el mismo Espíritu Santo quien está dando el testimonio en nuestro espíritu, quien también está intercediendo por nosotros, porque nosotros, por causa de nuestra debilidad, no sabemos qué pedir como conviene. Y el verso 27 dice algo interesante, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, ¿quién está intercediendo conforme a la voluntad de Dios por los santos? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien lo está haciendo. Y es el mismo Espíritu Santo quien está dándonos a nosotros el testimonio a nuestro espíritu de lo que nosotros somos hijos de Dios. Y aquí en estas escrituras que hemos estado leyendo, una de las cosas que el diablo está de una u otra manera haciendo sentir a la gente es la situación de la soledad, pero la soledad de un padre. O sea, la humanidad siente soledad de un padre, por eso que nosotros tenemos cantidad de libros en las librerías que hablan prácticamente de una relación con el padre, una relación con la familia, una relación con ellos, pero no están restaurando a la familia, no están restaurando la relación con el padre, porque el primer padre, en primer lugar, para el ser humano es Dios. Porque nuestros padres humanos son solamente, es algo visible de lo que Dios ha dado con el propósito de que aprendamos nosotros a relacionarnos con Él. Pero el punto principal es que es el Espíritu Santo, como estamos diciendo en todo lo que hemos participado en esta hora, es el único que va a tratar con los pecados nuestros, es el único que va a tratar con lo que nosotros somos y es el único que va a ponernos en nosotros la naturaleza poderosa del Señor Jesucristo, de tal manera que podamos cumplir con la gran comisión y con la extensión del reino de los cielos ahora en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Porque, ojo, los tiempos que nos ha tocado vivir están convulsionados, están fuertemente convulsionados. Y necesitamos un carácter formado. Y ese carácter formado, ¿quién lo va a hacer o quién lo va a dar? Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Quería hacer una precisión, me salió mal, una precisión del verso 16, ¿ya? En el Reina Valera dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero he estado revisando como 5 o 6 otras versiones y lo que dice es, el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿ya? Hay una variación para los que nos escuchan. No es que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu, no. De alguna manera el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y en unidad nos dice, oye, eres un hijo de Dios. Y uno tiene esa convicción y dice, caramba, yo sé que sí. Ahora, ¿por qué sé que sí? Razonablemente no puedo decirlo. Si alguien me dice, oye, ¿cómo sabes tú que eres hijo de Dios? No hay forma de responder con la razón, pero sí hay forma con responder del testimonio de nuestro espíritu juntamente con el Espíritu de Dios. Bien, vamos a leer el verso 17, y aquí en el verso 17 encontré una palabrita que me hizo arar. Dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hasta ahí está facilita. Pero mira lo que viene después. Viene una condición para ser herederos. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Padecemos. ¿A qué padecemos está hablando? Y como dijo Jorge, a veces uno está orando a Dios en estas cosas y de repente ¡puf! Sale un verso, ¿no? Y el verso que me salió es 1 de Pedro 4, lo voy a leer, lo voy a buscar primero y lo voy a leer. En la palabra padecer, porque a veces padecer tiene que ver con persecución, ¿no? Con esas cosas, ¿no? Padecer. Pero no, miren lo que dice el verso 4 de 1 de Pedro, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, cualquiera diría, claro, Él fue a la cruz y ha padecido, pero miren lo que dice, en la carne, no en la cruz, en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús, pero ¿cuál era? Y acá mismo dice, porque quien ha padecido en la carne otra vez, terminó con el pecado. ¿Qué nos está diciendo la Escritura del verso 1 del capítulo 4? Que el Señor Jesucristo fue tentado, y dice la Escritura, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar.
pero fue tentado y él tuvo que padecer para no caer en tentación. Entonces el padecimiento que estoy viendo, que habla acá Romanos 8, cuando dice que somos herederos de Cristo, es siempre y cuando padezcas por causa de la justicia, es decir, que estés luchando para no caer en tentación. Sí, George, dale. Voy a dar un ejemplo para de alguna manera hacer un poco más comprensible lo que estás hablando. Un ejemplo, por ejemplo, un joven que tiene 18 años dice, se da cuenta que está viviendo mal, ¿no? En forma, se levanta a las 10, se levanta a la hora que quiere, está ahí sin hacer nada y de repente alguien le dice, ¿por qué no te vas al ejército? Ahí te van a formar y puedes hasta tener una carrera técnica, ¿no? Y ya sales al final más disciplinado y con una carrera. Entonces el joven toma la decisión de someterse al señorío de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas le dicen, muy bien, joven, apenas cruza la línea del cuartel, dice, bueno, joven, vaya, deje sus cosas allá, y aquí está su ropa, y inmediatamente le comienzan a hablar sobre cómo va a ser la vida ahí, y empieza Cortan el pelo, seguramente. De frente. Y al otro día, de lo que se levantaba a las 10 de la mañana, se levanta a las 5, a pura trompeta, ¿no? Ta, 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 y el pata ya sabe, porque ya le dijeron mañana, cuando escuchan la trompeta, todo el mundo se levanta. Luego a las duchas, luego después hay un tiempo que pasa, no sé si un sargento, alguna persona, como jefe, revisando si las camas están tendidas, todo en orden, si el soldadito ya está totalmente cambiado para ir a tomar el desayuno, y así toda una vida disciplinada. Ese joven se metió ahí para que lo formen a una vida disciplinada y también como un soldado, ¿no? De las Fuerzas Armadas de Perú. Y entonces, algo parecido enfrenta a la persona cuando, por ejemplo, viene a Cristo y el pasaje dice, haced morir las obras de la carne. Dime, en el ejemplo de este joven, ¿acaso ese joven se va a levantar feliz a las 5 de la mañana? Suena el silbato y él quiere seguir durmiendo, pero su naturaleza le dice, no, me falta sueño todavía, yo duermo hasta las 8 o 9. Pero ahí ya sonó la trompeta, todo el mundo se está levantando a toda velocidad. Por ejemplo, ahí, el ya no hacer lo que él quiere, sino porque voluntariamente se sometió a la obediencia al ejército, él tiene que levantarse a las 5. Ahí, por ejemplo, está sufriendo la carne. No necesariamente con pecado, ¿no? Porque si todo lo ponemos pecado, ya hacemos esto como religión. Y no es así. La vida cristiana tiene mucho más que religión. Entonces, digamos, ahí está sufriendo la carne. ¿Qué más está sufriendo la carne? Su mamá le decía, lava los platos, no quiero, o si no, no lo hacía, ¿no? Aquí, si lo mandan a lavar los platos, tiene que lavar, ¿no? No es que más tarde, mañana, o espérate un ratito, no, tiene que hacerlo, también sufre su carne, ¿no? Y así de esa manera, él comienza a hacer morir las obras de su carne con sufrimiento, ¿no? Porque sufre, su carne sufre, porque está obedeciendo, está levantando de temprano. Ahora vamos a la persona de Jesucristo. El Señor, por supuesto que sufría, ¿no? Porque pero sufría como ser humano, ¿no? Porque ¿a qué ser humano no le puede doler cuando le traspasan su mano, sus pies, con el martillo, con el clavo? Su carne sufría. Su carne sufría, por ejemplo, cuando dice, el único pasaje más corto que hay en la Biblia dice, y Jesús lloró. ¿Qué quiere decir? Que había sido conmovido por algo y ya no soportó más, se emocionó y lloró. Después también hay otro pasaje en la viuda de Naín, dice que estaban tan conmovidos que nadie lo veía, ninguno se daba cuenta que Jesús y los discípulos estaban cerca porque su sufrimiento era muy grande. Y Jesús otra vez dice que lo vio y se conmovió. Esas cosas son, por ejemplo, hacer sufrir las obras de la carne, hacer morir las obras de la carne, es pasar por un sufrimiento debido a que
estoy en esta naturaleza, ¿no? Y Jesús estaba en una naturaleza, por supuesto, de cualquier hombre, pero él nunca, y la misma que estamos nosotros, pero él nunca pecó. Él prefirió negarse a todo lo que nosotros fácilmente caemos, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras también de hacer morir las obras de la carne, pero lo que estabas hablando ahorita era del pasaje. El verso de Romanos dice verso, que sí. herederos, hay una condición, dice padecer con él a fin de que seamos glorificados con él. Esa es una. Ahí está. Entonces, ahí, por ejemplo, el padecimiento es negarse pues a lo que yo sé que está mal. Uno sufre. Correcto. Uno sufre. Correcto. Otra cosa, ¿qué más? No, y la otra que dice, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque el que padeció en la carne terminó con el pecado. Claro. Mira, te digo otra, ¿no? Te digo otra. En consejería, un hermano me dice, le estoy hablando y este hermano está viviendo en adulterio. Y le digo, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Te vas a ir al infierno. Y el hermano me dijo bien fresco, me voy al infierno. Pues. ¿Así? Bien fresco, me voy al infierno. Pues. Es un hermano. Entonces, no iba al culto, iba al culto todos los domingos, pero iba con la amante, no iba con la esposa. Mira, todo lo que uno tiene que ver. Bueno, entonces le digo eso, le aconsejo, la amante comienza a darse cuenta de la palabra de Dios y le dice, oye, estamos mal, mira lo que están hablando acá. Yo ya no quiero seguir con esto, pero el hombre lo volvía a convencer. En una de esas, el hombre una noche se levanta, ¿no? Y no se sentía tranquilo. Y abre la escritura y la escritura le dice, justo el pasaje que abre, el pasaje donde está, prepara tus cosas que vas a morir. Y entonces el pata agarró su mochila, metió sus cosas y le dijo a la amante, hasta acá nomás vamos a estar porque ya Dios ya me dijo, ahora sí entendí y se fue. Por ejemplo, ¿era fácil para él tomar esa decisión? Tenía que hacer morir a la hora de su carne. Así es. Y por más que estaba pues terco en una situación que no debía, tuvo que separarse, ¿no? Tuvo que ir y buscar a Dios porque dijo, bueno, ya Dios ya me advirtió, prepara tus cosas que vas a morir. Amén. Una cosa, yo no quiero morir, dijo, ¿no? Y otra, yo quiero hacer la voluntad de Dios porque esto ya llevo tiempo viviendo inquieto. Entonces, hacer morir las obras de la carne, por ejemplo, ese ejemplo, yo no creo que él se fue feliz a su casa, se fue porque quiso obedecer a Dios, ¿no? Y no fue fácil para él. Amén. Vamos terminando el programa porque ya nos ganó la segunda media hora con un verso de segunda de Timoteo que dice lo siguiente. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Está hablando de la cruz. Cuando nos identificamos con el Señor en la cruz, él nos da vida. Es un nivel de relación con Dios. Pero acá hay otro nivel. Si sufrimos o si padecemos con él, reinaremos con él. Entonces, miren la diferencia. Una cosa es, he muerto juntamente con Cristo, ¿no? Y ahora Cristo vive en mí, tengo vida, ¿no? Ese es un nivel. Pero acá hay otro nivel que dice que si sufrimos o padecemos con él, vamos a reinar con él. Y eso tiene que ver con lo que hemos visto en Romanos, que dice que somos también herederos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, condición, si en verdad padecemos con él, y miren la consecuencia, a fin de que seamos glorificados con él. Tiene que ver con reinar con él. Entonces tenemos dos niveles de relación con Dios para ahora y para la eternidad. Solamente vivir con Dios y el otro es reinar con Dios. El reinar con Dios tiene que ver con autoridad. En esta tierra, si nosotros padecemos juntamente con Cristo, vamos a tener esa autoridad de Dios para caminar en victoria, caminar en santidad, caminar siendo un testigo fiel de parte de Dios. Bueno, quería solamente terminar el programa con eso. Y recordarles pues que estamos también en YouTube, pueden entrar ahí, Trazando la Plomada, y encontrar los programas que están por fechas. Los animamos que lo hagan porque tienen una ventaja. Aparte de escucharlo, pueden regresar, pueden reflexionar, pueden tomar nota, y lo más importante para nosotros es si nos ponen algunas notas de parte de ustedes para establecer alguna relación, porque como ustedes saben antes, podríamos hablar por teléfono.
Ahora, debido todavía a las consecuencias de la pandemia, no nos permite eso, Radio Pacífico, este es un programa grabado, pero anhelamos mucho poder escuchar su voz, y si no es su voz, por lo menos su escritura, sus comentarios. Bien, bueno, damos gracias a Dios por este sábado a sábado que nos permite estar con ustedes. La gloria sea para Dios y que esperamos que hayan disfrutado este programa y sea para edificación de sus vidas. Nos vemos hasta el próximo sábado con el favor de Dios. Chao, chao. Chau, chau. Chao.